La 450 MT de CF Moto, el sueño húmedo de muchas personas, realidad para otras, o para este punto de venta ya han vendido como 17 casi en un mes. Y mira que antes de hacer este video me puse como a tear, a investigar un poco reviews de propietarios, creadores de contenido que han probado la motocicleta, y hombre, esta moto ha gustado, ha pegado por lo que ofrece. Pues vamos a repasar qué son sus características ciclomecánicas más importantes, cuánto lleva de aceite en su motor por el tema de costos, consume combustible, velocidad crucero, velocidad de punta. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Esta 450 MT de CF Moto fue pensada, desarrollada, construida para ser aprovechada en destapadita, en trochita, off-road, terracería, como usted le quiera llamar a esa motocicleta. Obviamente pues que se puede utilizar en la parte de asfalto, pero tiene detalles interesantes donde la gente que es amante en ese tipo de terrenos tiene varias cositas que a la gente le va a gustar, como cuáles. Lo primero sería su cúpula. Si usted va en carreterita, viajando, pues está aquí en la parte más alta, y esto hace que el viento no pegue tanto en el pecho del conductor. También depende de la estatura de cada persona, pero usted se va para la trochita, hacer off-road así pesadito, que usted se para encima de la moto, así levantado, va de pie. Usted puede bajar esto con una sola mano para evitar que de pronto el casco le pegue al visor. Por otro lado, sus espejos, igualmente, si usted va de pie en terracería, por ahí brincando por todos los huecos, ¿usted qué hace? Desde la parte de acá, no de por acá, de acá, usted sube esto y lo va bajando para que cuando se vaya de pie, el brazo no le incomode al usted estar levantado y no le incomode esta parte de acá, y usted lo acomoda para este lado y así quedaría de una, breve, ¿sí o no? Otro detalle que también nos sirve en la parte del off-road o terracería es que este cauchito es extraíble. Se lo quitamos, ya podemos estar de pie en esta motocicleta porque ya el calzado pues pega en esa parte dentada y tenemos mejor adherencia al calzado con esto, y así ir más cómodo o mejor posicionado cuando vamos de pie en off-road. Y además son retráctiles, y el pedal del freno también es dentado y además también es retráctil. Vean, en caso de una caída pues esto se echa para atrás y no se va a dañar. Y también la palanca de los cambios, pues la idea es no caerse, ¿cierto, muchachos? Otro detallito para la gente que le gusta así aventurear en trocha, en caminos, es el tamaño de los rines. Atrás 18 y adelante rin 21, y con ese tamaño de rin pues tenemos mejor ángulo de ataque, y además está montada en rines de radios, que eso nos ayuda mucho en la absorción y resistencia en terrenos irregulares. Y no solo eso, el plus de esta moto es que los rines son tubeless, quiere decir que los radios están acá en la parte externa, y esto nos permite colocar llantas Sellomatic sin cámara o tubeless, y es una gran ventaja porque en caso que estemos por allá bien retirados, en camino, no sé en dónde, por allá bien lejos que no hay ni señal, y en caso que nos meta una puntilla o un tornillo, pues esto no se va a desinflar tan rápido como si fuera una moto que tuviera llantas que tuvieran cámara. Y si usted, amigo mío, es más atrevido, le gusta, mejor dicho, derrapar en destapadita, hacer de todo, pues esta moto se le puede conectar el ABS de la parte de atrás y también el control de tracción. ¿Y cómo se hace? Por medio de este botón se desactiva simultáneamente el control de tracción y el ABS trasero. Se deja oprimido acá, y en la parte de su tablero tenemos los testigos: control de tracción desactivado y el ABS, y acá nos dice también off-road, o también por medio del tablero. Vamos con la flechita de los comandos, dice el ABS, vemos el ABS en la parte de atrás que está como en color rojo, le damos enter y le queda ya activado. Bajamos a control de tracción, ahí está desactivado, vemos en rojo la llanta, damos enter y ya queda activado nuevamente el control de tracción de esta motocicleta. ¿Qué otros detalles tenemos en esta moto? Por este lado tenemos dos puertos, uno tipo USB y el otro tipo C para que conecte cualquier dispositivo móvil. Por este lado tenemos una base para que coloque su maletero, top case o baúl, como usted le diga mejor. En cuanto a su kit de arrastre, es de la marca D&D, a ver si enfoca esta vaina. Muy buena marca, paso de cadena 520 de 47 dientes, y es una cadena tipo O-ring, ordenada por acá lo vemos para mayor duración, también dependiendo del mantenimiento que le haga el usuario. También contamos con sensor en la pata, con apagado de motor. Otro detalle es que tenemos protector de cárter, este es como metálico, algo así, y está de buen tamaño y pasa bien por debajo del motor, y con esas ranuras para poder que la moto pues disipe calor, ¿no? Para que le entre airecito también. Además, esta moto tiene levas ajustables, tanto del embrague como la del freno delantero. Otro detallito que suma, ¿o no? Otro detalle, tenemos hand saver, muchachos, vea. Están aquí ancladitos en la parte de acá para que tenga mayor rigidez.
Otro detalle, la textura del asiento, amigo, es antideslizante. En la parte de su chasis, tubular, en acero expuesto, de muy buena resistencia, de acuerdo a la marca. Ahora pasemos con las suspensiones. Adelante, de la marca japonesa KIB, KYB, Kayaba, como usted le quiere decir, amigo mío, invertidas, de 41 milímetros el diámetro de sus barras y un recorrido de 200 milímetros. Además, son ajustables en compresión y rebote. Por acá tenemos una tuerquita, por acá tenemos otra, ahí se hace un ajuste y en la parte superior también se hace un tipo de ajuste. La suspensión trasera de esta motocicleta también tiene cositas interesantes, funciona con gas, además se puede ajustar la precarga y la compresión. Y por acá en la parte de abajo ya me ubico mejor. Uy, ya la encontré. De acá se ajusta el rebote. De igual forma, cualquier duda lo consultan con el manual o con el jefe de taller o con el mecánico. Y además está anclado por medio de bieletas. Y acá tenemos un detalle que ahora se los comparto que tiene que ver con la altura de la moto. Pasando a sus frenos, tenemos un disco generoso de 320 milímetros, ABS de módulo Bosch. En cuanto a su pinza, está firmado por J-Fan, propiedad de la marca Brembo, de 4 pistones de anclaje radial para que soporte una mayor potencia o fuerza de frenado. Y además su línea de freno es blindada o acerada. En la parte de atrás, disco de 240 milímetros, ABS, pinza de un solo pistón también firmado por la marca J-Fan y línea de freno blindada o acerada. Ahora pasemos a las llantas. Son de la marca CST. Acá dice que son tubeless, lo que significa que no requieren cámara. Listo, muchachos. Y la referencia es Ambro A4. Su medida 90 de ancho, perfil 90, RIN 21 convencional. En la parte de atrás 140 de ancho, perfil 70, RIN 18 y es de estructura radial. En cuanto a su comportamiento o agarre, tanto en piso húmedo, fuera del asfalto, lo que he encontrado, según varios propietarios que han subido videos a YouTube y otras redes sociales, es que estas llantas hasta el momento han tenido un buen comportamiento en esas condiciones. Pasando a su iluminación, como nos gusta a muchos, no a todos, totalmente LED. Vamos a ver cómo se ve cuando pisamos el freno. Ahí está. En las direccionales y además tenemos luces estacionarias. Tenemos acá una línea que lo atraviesa en la mitad que sería su luz de posición. Y para sus luces bajas y altas tenemos dos proyectores, dos lupitas que al parecer, amigos, alumbran muy bien. Su tablero TFT con información muy completa. Miremos el testeo. A ver. Y tiene también dos modos de visualización. Vemos lo normal, lo que es indicador de revoluciones, velocímetro. Está aquí que indica que la pata está abajo, la neutra, con el odómetro, nivel de combustible, presión del aceite, direccionales, luz alta, luz de circulación, averías, ABS, control de tracción. Y con estos botones accedemos al menú del tablero. Y me parece fácil de manejar, hacia atrás, abajo, arriba y seleccionar. Cuando ingresamos encontramos varias información, como lo mostré ahorita, para conectar el ABS, el control de tracción, el tema de la conectividad, el tema de la configuración acá en cuanto al tema, vea, le damos Enter y nos cambia la visualización. Y esta es la otra, le doy Enter y ya queda listica. Y ya pasamos hacia atrás, vamos a ver si funcionó. Vea muchachos, ¿sí o no? Y yo siempre he dicho, muchachos, cuando usted está viajando en una motocicleta a alta velocidad o como sea, uno no se fija en tanta cosa, uno se fija en qué, en el velocímetro, en cuanto en la marcha, en qué va, el nivel de combustible, a ver si necesitamos tanquear o no. Entonces créame, con tanta cosa pues uno no se fija. Pero bueno, cualquier ayuda que tenga esta moto en cuanto a su información de la presión del aceite, de la temperatura, pues bienvenido sea. En sus comandos, corte de corriente, encendido de la motocicleta, estacionarias, claxon, direccionales, las teclas para poder acceder al menú, el botón para conectar y desconectar el ABS y el control de tracción. Y en la parte de acá, luces bajas, altas y luz de paso cortesía. En cuanto a su capacidad de combustible, es de buena capacidad, tenemos 4.6 galones. El tipo de gasolina, acá lo dice muchachos, es de 95 octanos, en palabras cristianas, extra. Y su tapa con bisagra. ¿Qué tal que no, sí o no? Este tanque, si estuviera totalmente vacío, lo llenaríamos más o menos con 92.000 pesos de gasolina extra. Su autonomía ronda en promedio los 90 kilómetros por galón, dependiendo de las condiciones que se presenten, o sea, que tanto usted la acelera, el peso del piloto, nivel del terreno, son muchos factores, pero es un promedio de esa motocicleta, puede ser más o menos. Y estaríamos hablando de una autonomía de 414 kilómetros en promedio.
Y sí es muy grande esta moto en la parte de acá, vea. Yo esto que le colocaría, muchachos, no sé, unas defensas, un crash bar, algo que me proteja esa parte porque son puras tapas y no creo que sean tan baratas. Pasando la altura del asiento de esta motocicleta, usted la ve desde acá y se ve gigante, grandísimo, así toda gordota. Pero el asiento es delgadito en la parte de acá, entonces no sé como tan alta que digamos, o cuando uno le sube. Tiene una altura del asiento de 825 milímetros. Yo mido 1,62. Vea cómo llegó al piso, muchachos, en puntas. Pensé que me iba a quedar la moto un poco más alta. Su peso, 175 kilos, no se nota el peso. En seco, ¿no? Ya con líquidos le pongo por ahí unos 190, pero es que la verdad, muchachos, el peso no se siente tanto, además que está bien distribuido. Además, esta altura de esta motocicleta de la 450 se puede modificar, pasarlo de 820 a 800 milímetros por medio de la suspensión. Ahí les muestro cómo se hace o desde dónde se puede ajustar eso. Y además, si usted es demasiado alto, que mide, no sé, 1,80, 1,90 y quiere irse un poco más alto, sende un asiento un poco más grande o con mayor volumen de espuma para que quede con una altura de 870 milímetros. Su rango de giro se ve bien. La posición se nota cómoda. Habría que montarla a ver en carretera, pero aquí se siente cómoda. Me gustaría que fuera un poco más alto el manillar, pero se ve cómoda. Muchachos, les comparto una vista superior de acá del tanque, vea. Así uno la ve, se ve grandísima. Yo que cambié de lente, a ver con este, vea. Se ve demasiado grande, demasiado ancha en la parte de acá, se ve muy robusta. Y miremos hasta dónde llega el asiento en esa parte del tanque, vea, también es un buen detalle. ¿Qué motos podrían ser la competencia para esta 450 MT, de esta moto doble propósito de la marca CF Moto? Podríamos decir que la Royal Enfield Himalayan 450, la KTM 390 Adventure, metamos ahí de pronto a la Honda NX500 y por qué no a la Kawasaki Versys 300. Ahora pasemos al motor de esta máquina de la 450 MT, un motor con todos los juguetes. Tenemos una cilindrada de 449 centímetros cúbicos, doble árbol de leas en cabeza, 2 cilindros, 4 válvulas por cada cilindro, relación de compresión 11:5:1, inyección electrónica de la marca Bosch, refrigeración por líquido. Por acá tenemos el radiador que está en esta parte de acá. Y me gusta, a ver si me enfoco mejor, es que ya viene con un protector, lo protege esta parte de acá, y en esta que es la Rally pues también lo protege el tema del guardabarro. Y por allá al fondo, en la parte de atrás del radiador, tenemos el electroventilador. Su transmisión mecánica de 6 velocidades. Además, este motor o esta moto cuenta con embrague antirrebote y además es certificado Euro 5. Su capacidad para cambio de aceite serían de 2.6 litros. Su viscosidad recomendada sería 10W40 y por acá tenemos esta ventanita o mirilla para verificar el nivel del aceite. Ahora pasando a la potencia y torque de esta moto doble propósito, tenemos 44 caballos de potencia a 8500 revoluciones y un torque de 44 Nm a 6250 revoluciones. Este motor, comparado a la 450 SR y a la 450 NK, fue ajustado para que tenga mayor desempeño en su torque y a más bajas revoluciones, que es lo que se necesita en destapadita o en trocha y puede ser aprovechada en ese tipo de condiciones. Por eso tenemos menos potencia pero mayor torque. Me parece excelente que la marca lo haya pensado de esa manera. Pasando a su top speed o velocidad máxima, que hay gente que le gusta ese tema. En cuanto a su velocidad crucero, que puede encontrar en unas reviews de algunos propietarios, está más o menos entre los 120 y 130 kilómetros por hora, pues sin exigir tanto el motor. Ya velocidad de punta, usted agachado, cortando viento, llevando el motor casi a su límite, podría alcanzar los 170 kilómetros por hora. Le quitamos el micrófono al teléfono para poder escuchar mejor el sonido del motor. Prendemos la moto, esperamos el testeo. De acá se enciende, vamos a ver cómo nos va. Oiga eso. Siempre suena durito. Ahí en la parte del motor, acá donde está. ¿Qué tal? ¿Suena rico, sí o no? Ahí está. ¿Qué opinan, amigos? En cuanto a sus colores de la 450 MT, está en dos, negro con gris y hay otra que es de color azul.
Ahora pasemos al precio de esta moto doble propósito de la 450 MT. Acá en este punto de venta en la ciudad de Pereira, punto directo, teléfono y dirección en pantalla. De esta moto digamos que hay dos variantes. Esta es la versión Rally, donde tenemos un guardabarro elevado para evitar que el barro se nos pegue. Y hay otra que es la Sport, que el guardabarro está más pegadito acá, es la única diferencia. En las dos valen lo mismo, con documentos a la fecha de publicación de este contenido, modelo 2024, 40.530.000 pesos ya con todo, lista para rodar. Y hay otra variante que sería la 450 MT Sport Tour. Y el precio de la 450 MT, bien sea la Rally de guardabarro alto o la otra que es con guardabarro bajo, pero que incluye maletas, que serían 3, más o menos está en 43.500.000 pesos, ya con todo incluido. Entonces ahí está. ¿Qué tal la 450 MT, muchachos? ¿Cómo la ven? Aguanta. Si ustedes tuvieran la oportunidad de comprar esta moto, de poderla mantener, ¿la comprarían sí o no? A mí la moto me gustó y también me gustó el tema de la altura, que no es tan alta. Qué lástima que no haya test drive de esta motocicleta acá, porque me gustaría probar esta moto, hombre. A ver qué tal. Bacano, hombre. Como siempre, like, comente, comparte este video, lo leo en los comentarios. Mi nombre es Oscar, hasta la próxima. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Hablamos.